Bueno, ahora sí, ¿cómo están muchachos? Buenas noches. Vamos a ir un poquito rápido porque está un poquito tarde. Les voy a pasar el link de el GitHub para que lo tengan, que es con los ejercicios que vamos a hacer hoy. Entonces, bueno, ya saben, entran al link. Entonces, oye, mi internet está un poquito mal. Abrimos el collab, crean una copia y vamos trabajando, pues, junticos. ¿Cómo, cómo van? ¿Cómo se sienten? Entonces, mañana tienen parcial, ¿cierto? Sí, y estamos como perdiditos, Pero perdidos es perdidos. ¿Cómo, perdidos, perdidos. cómo perdidos? Pues de que no sienten nada, o cómo es o cómo. Digamos que de pronto con Python obviamente sí vamos a poder hacer. O sea, es algo que hemos viendo desde el año, desde el semestre pasado. Y la profe no les ha dicho cómo va a ser el parcial ni nada. Saben que es mañana y ya. Es que hice un taller ahí, pero pues puso una imagen de, de listas ligadas Ja. y hizo preguntas como de verdad y falso. Pues sí, y así. Ah, bueno. Entonces, nada, entonces, estos son como los últimos puntos que voy a hacer con respecto a todo esto de las listas ligadas. Igual creo que para el parcial, el notebook, pues al menos ese es un buen elemento, pues para que se guíen. No sé qué punto les llegue a salir con respecto al código, pero bueno, vamos a empezar a hacer las funciones que nos están pidiendo. En este caso nos están pidiendo que no, que lo siguiente, hacer una función que reciba una lista simplemente ligada, que eso, reitero, esto lo estoy haciendo con la estructura de simplemente ligada porque es como la más sencilla, pero eso se puede expandir a cualquier tipo de lista y en teoría no debería cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y debería retornar otra lista simplemente ligada donde cada nodo contenga la exponencial del valor que tiene el nodo. Empezamos por ahí. Entonces, este ejercicio, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Fácil o difícil? Para mí me parece de pronto fácil porque si yo conozco Python, ¿cómo es que es eso? Eso. Si yo conozco Python, yo sé que Python tiene unas librerías que yo creo que la profe les habló. Y una librería muy básica que es el mat. Entonces mat nos permite, cuando usted importa algo, lo que hace pues digamos que Python es ir hasta esa clase mat y sacar todas las funciones que tiene. Entonces cuando usted tiene mat, usted puede hacer funciones matemáticas obviamente, de forma digamos como nativa por así decirlo, en el sentido de que usted solamente va a llamar al método que tenga la clase mat y va pues, y me va a hacer los cálculos matemáticos que hay detrás de ello, ¿cierto? Entonces esto es muy útil saberlo, porque esto nos permite, entonces vamos a buscar, ¿cierto? Math, math, Python. Entonces son funciones matemáticas y acá hay un montón, ¿cierto? Eso es interesante e importante porque de pronto les puede servir para otros temas más avanzados, quizás. El Machine Learning se usa bastante, aunque no tanto el math, más que todo el NumPy, pero bueno. Entonces esto es una librería de funciones matemáticas que nos tiene Python. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Si ya importamos math y sabemos que en math hay una función que también nos saca la exponencial, podemos usar eso a nuestro favor. Entonces nosotros tenemos ¿qué tenemos? ¿Que nos pide el ejercicio? Primero tenemos que instanciar o crear nuestro objeto lista ligada y entonces, esa es la nueva lista que nos va a generar, ¿cierto? Entonces, y lo de siempre, lo que siempre sabemos, le tenemos que tener una variable con la cual vamos a recorrer, digamos que toda la lista que nos llegue, que es lo mismo de siempre, esto es muy repetitivo, ¿cierto? Al nodo actual lo representa como el primer valor.
porque es el primer valor que nos llega, en teoría. Y lo mismo, eso sigue siendo lo mismo. Mientras el nodo actual exista, ¿qué va a pasar? Entonces acá de nuevo hago mención de lo que viene siendo el easy state. Yo creo que la materia pasada también lo mencioné. Acá de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Estamos acá evaluando que el valor que hay en nuestro nodo actual por cada iteración del while sea un entero o un float, ¿cierto? Es una tupla de valores, nos están pidiendo float. Y entonces cuando comprobamos que si es un valor numérico, aunque pues acá siempre vamos a, si eso es como una buena práctica, digámoslo, ¿cierto? Podemos comprobar directamente que él sí da valor, si no tiene un valor numérico, pues ya podemos usar, digamos que fuerza bruta para hacer ese valor numérico o simplemente desecharlo, pero bueno, en este caso estamos comprobando que sí sea, que el valor que tenga el nodo sí sea un valor entero o flotante, ¿cierto? Entonces tenemos una variable, vamos a asignar una variable que va a ser el nuevo valor, que acá, ¿qué va a ser el nuevo valor? El nuevo valor va a ser, vamos a llamar a la función, ¿cierto? La clase math. ¿Y qué vamos a traer de la clase math? Que nos está pidiendo el ejercicio, la exponencial, ¿cierto? Y que vamos o sea, a la exponencial, ¿qué valor le vamos a aplicar? El valor que esté almacenado en mi variable de nodo actual. Entonces, bueno, no. Si el valor que esté en mi nodo actual, entonces es mi objeto nodo actual, pero que necesito de mi objeto nodo actual, el valor. Y entonces ya tenemos un nuevo valor que básicamente con una, vamos a tener, nosotros tenemos, ya habíamos asignado una nueva lista, ¿cierto? Entonces vamos a insertar el valor, el nuevo valor, a la nueva lista que ya habíamos creado anteriormente. Si me escuchan bien, o si de pronto se me escucha muy bajito. Yo lo escucho bien. Bueno, está bien. Entonces vamos a insertar que nosotros tenemos el insertar, ¿sí? Porque recordemos que entre tantos métodos que ya creamos, hay uno que es insertar, que eso lo repasamos la clase pasada, que esos son métodos, digamos que muy atómicos, digamos, porque no se me ocurre otra palabra, muy fundamentales más bien. Entonces eso en la literatura se va a encontrar por cualquier lado, entonces ya lo tenemos diseñado, entonces no es necesario que se pongan como a meterle mente a eso. Entonces usted, la nueva lista que vamos a insertar, el nuevo valor. Eso como lógica, pues, para poder conseguir la exponencial de un valor. Y cuando esto pasa, lo único que hacemos es que nodo actual, lo vamos a... O sea, cuando ya hicimos esa lógica dentro del nodo actual, lo único que vamos a hacer es como seguir recorriendo nuestra lista simplemente ligada. Y ah, esto está bien. Bueno, eso tengo que correrlo para que esto no me tenga, para que esto no tenga un problema. Pero bueno, entonces acá que retornamos una nueva lista. Hasta ahí claros. ¿Se entendió o no se entendió? Yo creo que Sí, sí sí se ha entendido. es bien. Pero entonces, digamos, entonces esto es parte, bueno, eso es el ejercicio, una parte del ejercicio. Pero entonces, la otra parte, digamos que es, debemos realizar este mismo procedimiento, pero si tomásemos que la librería MAT no existiese, ¿cierto? Entonces, sí, sí se dice así. Bueno, no existiera, bueno, no podemos hacer uso de la librería MAT. Entonces, esta librería, obviamente, como se dijo, son funciones matemáticas que ya están calculadas. Entonces, digamos que estas funciones siguen cierto patrón, ¿cierto? O cierto también algoritmo, podríamos decirlo.
¿Qué sentido? Que una exponencial, si tienen ya ahí, como podrían como ir a consultar si no de pronto no lo recuerdan, consta de como de dos términos, ¿cierto? En el numerador y en el denominador. En el denominador es lo que viene siendo un factorial. Entonces nosotros tendríamos que hacer la operación elemental de un factorial, que en lógica, lógicamente, pues, yo creo que eso ya lo tienen más que claro, porque eso, supongo que eso es muy de lógica uno, supongo. Entonces, en el rango, desde el primer valor hasta n más 1, hacer que el resultado lo voy a multiplicar por el índice, eso me retorna un resultado. Uy, está ahí. Bien. Y ahora existe como una fórmula que son las series de Taylor con un número de términos, por así decirlo, para calcular la exponencial. Ya tenemos entonces, ¿por qué lo hago de esta forma? Porque también digámoslo, es de una buena práctica, es como partir el código en funciones. Yo podría hacer todo el factorial y la exponencial dentro de mi calcular exponencial, ¿cierto? Pero es mejor como ir haciendo cosas chiquiticas, como para que pues, el funcionamiento sea más fácil de arreglar y que no se vuelva un código tampoco tan pesado de ver. Entonces, en la serie de Taylor, lo que dice que iniciamos un término, una suma, que va a ser un 1. Inicia pues con 1. Entonces, con el mismo porque nos va a recorrer en un rango desde 1 hasta la cantidad de términos que tenemos. Y entonces a la suma le vamos pues a nuestra variable suma, le vamos a ir iterando, pues lo vamos a ir sumando pues lo que viene siendo ahora sí la serie de Taylor, ¿cierto? Que es, pues en fórmula matemática, viene siendo x elevado a la n, que n como tal va a ser el nodo, el valor del nodo que nosotros tenemos, sobre ¿qué? Sobre self, estamos llamando una función de mi clase, punto factorial. Y eso me retorna pues un valor que sería la suma. Eso hay como para repasar un poquito de lógica, de operaciones. Y ya pues básicamente teniendo esas dos funciones, ya podríamos crear, poder calcular pues lo que el ejercicio como tal nos estaba pidiendo, así mismo como lo hicimos con esta que tenía el import de mat, ¿cierto? Tenemos una variable que vamos a almacenar la nueva lista que tenemos que retornar con los valores de la exponencial. Inicializamos con un nodo actual, que va a ser el primer nodo que tenemos, va a ser la cabecera. Mientras el nodo actual exista, o sea, mientras no sea el último, bueno, mientras no sea nulo, perdón. La exponencial del valor va a ser que esa exponencial, esa función. Entonces ahí volvemos a llamar una función de mi clase con self. Entonces sería acá mismo me lo autocompleta. Pero ¿qué necesito yo acá? Acá me está pidiendo una X. Una X. Esa X es lo que viene siendo pues el valor de nuestro nodo actual. Y este pues ya como tiene un valor intrínseco de 10, eso es como básicamente lo que, o sea, él por sí solo, a menos de que lo modifiquemos, siempre va a ser como
10 los términos. Y esto es básicamente lo mismo que sería que a la nueva lista yo le voy a insertar el valor de la exponencial. Y al nodo actual lo voy a hacer nodo actual punto siguiente. Y acá de nuevo tengo que retornar una nueva lista. Y bueno, entonces vamos a correr esto a ver que no hay posibilidad, no hay problemas. Bueno, acá hay un problema que nos dice que la nueva lista is not defined. O sea, acá está, ¿cierto? Entonces, ve que raro. Exponencial de la lista, sí. Nueva lista. Una pregunta. Sí, En ese instance no debe ir el nueva lista. O sea, en ese paréntesis que tienes ahí donde van a actuar punto valor y eso. acá. ¿Dónde dices? Acá, Arribita, arribita. En acá, la arriba, la del insiste. acá. En la línea del if, ahí. Ahí no iría ese nueva lista. No. ¿Por qué dices que debería ir la lista? Porque acá estamos No sé, tenía la duda. espera. Acá. De pronto siento que, pero no sé, ¿cierto? Ve es que raro porque yo había probado este código ahorita. Yo creo que ya entendí. Pero eso es lo que me parece raro, es que por ejemplo acá sí me está tomando la lista. Eh, ah, no. Que, uy, si ven muchachos, esto es lo que es la programación. Yo estoy llamando nuevo y acá la estoy llamando nuevo. Es lo que es la hora, sí ven, qué pena. Ya funciona esto. Tampoco. Sería así, tan. Ah, ya sé. Lo que le faltaba el valor. Entonces ya ahora sí funciona. Preguntas, qué pena ahí que no vi ese pequeño detalle. No sé, ¿tienen alguna pregunta o con respecto a la lista simplemente ligadas? Bueno, entonces supongo que no. Entonces ahí ya, pues acá por cuestiones pues, de las listas simplemente ligadas, tenemos ya bastantes ejemplos, ¿cierto? Para que se guíen y vayan haciendo acá de nuevo, pues tenemos la clase de lista simplemente ligada circular y sus métodos, pues
más fundamentales. No sé si de pronto, pues sí, lo más probable es que los necesiten para realizar algún algoritmo que les pidan. Pero bueno, entonces ya. No me voy a parar en esa. Me voy a parar en, en esas dos. Sí, bueno, entonces voy a parar en esa de la listablemente ligada. Esta es la misma estructura, pues, o sea, sigue siendo lo mismo, solamente que se le agrega la complejidad en que tenemos dos apuntadores, ya no tenemos que hacer, ya no hacemos solamente uso de un apuntador hacia el siguiente, sino que tenemos que hacer consideraciones con el puntero anterior, que está apuntando pues al valor anterior, pues al no anterior, ¿cierto? Entonces, esto le agrega un poquito de grado de complejidad, pero a la vez pues, le agrega ciertos beneficios, digámoslo de cierta hora, a la hora de trabajar, pues al manejar esa estructura de datos, ¿cierto? Entonces acá ya, digamos que me tomé la tarea, o bueno, los profes en teoría se tomaron la tarea de explicarles estos métodos que vienen siendo para insertar al inicio, insertar al final, insertar en cualquier lado de la lista, imprimir, eliminar. Y también acá pues se los dejo por si les sirve, lo quieren mirar. Este método que es para implementar la búsqueda binaria acá en en las listas doblemente ligadas a través de un nuevo medio, ¿cierto? Entonces, bueno, empezando por ahí. Pero entonces acá yo voy a pararme acá en este método en específico, que si estuvieron en la clase pasada, pues este método ya estaba hecho, pero pues, digamos que otra forma más óptima, que eso pues tiene todos los algoritmos tienen como muchas formas de hacer las cosas, pero algunos son más óptimos que otros, por ejemplo, y de eso viene toda esta teoría de la información y las estructuras de datos, y por eso lo importante pues de entenderlas, ¿cierto? Su estructura y cómo se crean. Entonces acá tengo un ejercicio que este se lo pillé a la profe Margot, que decía que teníamos que crear un método que me intercambiara en una lista doblemente ligada, que me intercambiara los nodos consecutivamente. Gráficamente se ve mejor así, o sea, primero con el segundo, tercero con el cuarto, el quinto con el sexto y así pues sucesivamente. Eso me pedía, ese es el método, ¿cierto? Entonces, intercambiar los nodos consecutivos en pares dentro de la lista. Entonces, primero tenemos que ser muy, pues lo de siempre, y empezar a trabajar con las excepciones que se pueden presentar. Que en este caso es que no exista un nodo, pues digamos lo que se vacía la lista. Entonces la cabecera o, o el siguiente, pues o no, o la cabecera no es el siguiente. ¿Qué va a pasar? Pues no vamos a retornar nada, no va a pasar nada porque no se va a poder hacer nada. Eso principalmente, ¿cierto? Como condición de que si no existe una cabecera y si no existe la cabecera siguiente no se puede hacer nada, ¿cierto? Pero eso es sencillo, ¿cierto? La primera, una, acá los había hecho, una excepción, ¿cierto? Como para que el algoritmo tenga ciertos beneficios y que si directamente no hay una lista no tenga que hacer nada, ¿cierto? Entonces ahora, lo mismo de siempre, necesitamos un nodo. ¿Será que está bien la indentación? Sí. Entonces ahora de nuevo tenemos que agregar un nodo actual que va a ser cabecera. Va a ser punto cabecera.
la vamos a hacer. Entonces, self cabecera va a ser apuntar al nodo actual, punto siguiente. ¿Por qué razón? Porque la cabecera, que en teoría es el primer nodo, si la tenemos que intercambiar consecutivamente, al menos la cabecera, va a ser el segundo nodo, que sería el nodo actual, punto siguiente. Entonces, la cabecera sería el segundo nodo. Y ya el resto, digamos que viene siendo lo que ya conocemos, que es básicamente recorrer la lista ligada, o en este caso la lista de elementos ligada. Solo que sucede que ya se vuelve un poquito más engorroso, digamos, la forma en la que uno tiene que como hacer el recorrido, ya que usted tiene que estar como de nuevo pues pendiente de la característica que tiene esa estructura en específico, que son las dos ligas. Entonces, mientras el nodo actual y el nodo punto siguiente, mientras haya un nodo actual y un nodo actual punto siguiente, o sea, mientras hayan dos nodos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable que debemos almacenar, pues vamos a tomar en cuenta cuál es el siguiente nodo. Pues vemos que esta variable se crea acá dentro del while. Entonces acá vamos a almacenar. Entonces, siguiente nodo es nodo actual, sí. Punto siguiente. Entonces en el siguiente nodo vamos a almacenar el valor que va a haber en el siguiente nodo. ¿Eso qué quiere? ¿Esto básicamente qué es? Eso es obtener el segundo nodo del par. Entonces ya después de tener el segundo nodo del par, tenemos que básicamente empezar en el proceso de ajustar las, las ligas, o no sé cómo le están diciendo, los punteros, digámoslo de esta forma, para empezar ahora sí a intercambiar los nodos. Entonces, esto es un poquito maluco. Entonces acá al nodo actual, punto siguiente, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a Al nodo actual lo vamos a convertir al nodo que tiene al frente, ¿cierto? Que es cal. Siguiente nodo, que ya lo tenemos almacenado. Punto siguiente. El AON. Pues acá le estamos actualizando pues lo que vienen siendo las ligas, ¿cierto? Y ya al de actualizamos digamos que la siguiente. Pero entonces hay que actualizar ya las ligas de lo que viene siendo el nodo, ¿cierto? Entonces, entonces acá, en el siguiente nodo, este nodo, que vamos a hacer a punto anterior, lo vamos a hacer que el nodo actual, punto anterior. Eso es básicamente que, para que me entiendan, porque sé que así verlo es un poco, pues así es complicado. Eso es que el primer nodo apunta al siguiente después del par.
El primer nodo apunta al siguiente después del par consecutivo, ¿cierto? Y este apunta al segundo nodo. Bueno, no, si el segundo nodo apunta al anterior del primer nodo. Entonces ahora se hace, digamos que, el recorrido, ¿cierto? Entonces sí, siguiente nodo, punto siguiente. O sea, si hay un siguiente nodo, si hay otro par, o sea, si hay un nodo al frente del siguiente, ¿qué le vamos a, qué vamos a hacer? Esto le vamos a hacer siguiente, punto siguiente, no, sí. Solo yo lo leo bien. Si el siguiente nodo, punto siguiente, entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Acá lo estamos conectando, ok, al primer nodo. Conectamos al primer nodo. Y ahora ya conectamos el primer nodo. Entonces ahora toca conectar el segundo nodo, que sería el nodo actual, punto anterior. Entonces hacemos que el nodo actual, punto anterior, y punto siguiente. O sea, las ligas punto anterior y punto siguiente se los vamos a asignar al siguiente nodo. Entonces acá conectamos el anterior al segundo. Entonces, si el siguiente nodo, en su liga siguiente, hacemos el nodo actual, acá ya hizo el cambio. De nuevo, entonces acá hicimos el cambio, ahora hay que actualizar las ligas. Entonces, siguiente nodo, punto siguiente, va a ser, pues va a apuntar hacia nodo actual. O sea, el nodo actual en sus punto siguiente va a apuntar acá. Pero si está bien dicho, no. El segundo nodo va a apuntar ahora al nodo actual. Entonces eso es que el segundo nodo ahora apunta al primero. Sí. Si el siguiente nodo, punto siguiente, va a apuntar hacia el primero, si esto es correcto. Nodo actual, punto anterior. Ahora vamos, pues, lo mismo. Entonces este ya va, es lo mismo. Pues ahora, pues no, es el contrario. Pues, el primer nodo, en su liga anterior, apuntaría al segundo. Como su anterior. Y ya básicamente al nodo actual avanzamos. Pues avanzamos con el siguiente nodo. O sea, con el siguiente par de nodos, digámoslo así, sería punto siguiente. Pues acá avanzamos
Y básicamente, después de esto tan confuso, supongo, si todo está bien hecho, vamos a darle un repaso rápido otra vez. Casi no tenemos esto, pues directamente no hacemos nada. Acá le asignamos lo de siempre. El nodo actual va a ser el primer nodo. A la cabecera la vamos a hacer el segundo nodo. Sí, porque vamos a hacer comparación. Mientras el nodo actual y el nodo actual punto siguiente exista, ¿qué va a hacer? Vamos a obtener el segundo nodo del par, el primer nodo. Pues el primer nodo va a empezar va a apuntar al siguiente después del par. Y el segundo nodo apunta al anterior del primer nodo. Si el nodo actual, punto siguiente, va a ser el siguiente nodo, punto siguiente. Sí. El segundo nodo apunta al anterior del primer nodo, sí. Entonces, si esto ocurre, se van a actualizar pues lo vamos a conectar al primer nodo y el nodo actual en su liga anterior. Vamos a hacer el siguiente nodo. Sí, vamos a ver si eso tiene función. Entonces, 1, 2, 2 y 1, apunta ya al otro nodo y al otro acá se hace de nuevo la comparación. 4 y 3 y luego entonces apunta a este y a este, se hace, pero entonces ya luego apuntas a este, y como este no tiene un valor, no se hace lo que viene siendo el intercambio de los números consecutivos. Este es una, ¿cierto? Pero digamos que si lo quieren hacer de ejercicio, pueden hacer, y de pronto para que repasen, lo interioricen un poquito más, que no sean consecutivos, sino que ustedes pueden hacer que haga el cambio entre, por ejemplo, el uno y este, y así consecutivamente, ¿cierto? Entonces, eso tiene otra lógica un poquito ya no sé si un poquito más compleja, no, puede ser que no, porque ya en vez de apuntar al punto siguiente, podríamos hacer otra variable que apunta al punto siguiente, que sería ya no a este, sino a este, por ejemplo. Pero si la lógica cambia un poquito, pero digamos que dejémoslo por ahí, por el momentico. Y acá, pues aprovechando el tiempo, antes de que me saquen de la universidad, eh, básicamente voy a hacer un ejercicio que yo creé anteriormente, ¿cierto? O sea, a ver, en un punto, hablando de un parcial, digámoslo, yo creo que a ustedes les puede llegar a suceder de que la profe o el profe les cree una clase de este tipo, ¿cierto? Que, que básicamente es lo que hace es que está haciendo una clase para calcular polinomios, digamos de cierta forma, a base de listas doblemente ligadas, ¿cierto? Entonces ya esta clase que la llamé, en este caso, bueno, no, en este caso estamos creando el nodo, ¿cierto? Su estructura nodal no va a tener solamente un valor que va a ser como la cabecera, bueno, sí, sí tiene la cabecera y al final. No va a tener el valor del nodo, punto valor, sino que va a tener ya, digamos, los dos parámetros para crear pues para usar este, este nodo, ¿cierto? Que va a ser el coeficiente y el exponente del término, ¿cierto? Eso está como abstrayendo un polinomio, es básicamente eso, un polinomio consta de un coeficiente y un exponente. Y siguiendo pues la estructura nodal, tenemos una liga hacia el frente y otra hacia atrás. Para crear pues una lista ligada basada en un polinomio, tenemos que obviamente tener un primer nodo de la lista, lo mismo que cualquier otra, pues lo mismo que pasa en esto, le asignamos la cabecera y el fin, ¿cierto? Entonces, acá básicamente yo me tomé la molestia porque es que si no, nos íbamos a quedar acá toda la noche, es así, de crear básicamente una función que me insertara
un término en una lista doblemente ligada basada, pues como representada como polinomio, ¿cierto? Entonces, esto inserta o actualiza un término en el polinomio. La lista se mantiene ordenada de mayor a menor exponente. Si ya existe un término con el mismo exponente, se suman directamente los coeficientes. Si el coeficiente resultante es 0, se elimina ese término. Entonces acá este método básicamente hace muchas cosas a la vez que realmente podríamos como desestructurar un poquito, ¿cierto? Pero bueno, digámoslo así, esto de una vez, eso puede ser bueno o malo, ¿cierto? Dependiendo pues todo el contexto. En este caso, este método de una vez, como dice acá, me está sumando los coeficientes. Entonces eso me va a ayudar más abajo cuando vamos a ver que nos están pidiendo la suma de dos polinomios. Empezando por ahí. Entonces acá básicamente, entonces si el coeficiente es 0, lo mismo, si el coeficiente es 0, no vamos a hacer nada con él. Si de lo contrario vamos a hacer pues un nuevo, vamos a llamar a la instancia, vamos a crear una nueva instancia del objeto. El nodo, pues vamos a crear un nodo, ¿cierto? Básicamente es eso, que va a tener un coeficiente y un exponente. Si la lista está vacía, se inserta el primer nodo. Acá si el exponente del nuevo término es mayor que el de la cabecera, se inserta al inicio. Esto por lo que la naturaleza de la lista va a hacer que van a estar ordenadas de mayor a menor exponente, ¿cierto? Entonces, buscar la posición para insertar, actualizar. Esto básicamente sí sería lo que viene siendo la lógica de insertar un término. Entonces, pero dentro de esta misma lógica, acá es donde le metemos lo de si se encuentra el mismo exponente, fácil, si mi nodo actual en su valor exponente es igual, pues vamos a tener solamente, no solamente le vamos a sumar, ¿cierto? Si el coeficiente se vuelve cero, se elimina el nodo. Si se encuentra un nodo con menor exponente, se inserta antes. Si se insertó al inicio, se actualiza la cabecera. Si no se cumple nada, avanzamos. Y si se llega al final, insertamos al final. Pues acá este método es muy robusto, por eso mismo le decía que si me ponía a crearlo en este momentico, nos íbamos a llevar toda la, toda la noche, ¿cierto? Pero entonces básicamente entendemos el método así como está creado y como posiblemente nos lo pueden llegar a dar, lo que les decía en un examen, donde ha dado este método que hace esto y esto y esto, haga otra cosa, ¿cierto? Entonces en este caso, lo que tenemos que hacer es completar estos métodos que tenemos acá. Estos métodos acá lo que nos están pidiendo es que dado dos parámetros, o sea, sí, dos parámetros que en este caso son instancias de listas doblemente ligadas, más pues con estructura de polinomios, acá nos está diciendo, es una instancia de lista doblemente ligada. Entonces esto espera dos polinomios, ¿cierto? Espera dos polinomios y que va a sumar, entonces él suma estos dos polinomios y retorna otro polinomio resultado, ¿cierto? Entonces la lógica que básicamente sigue es que se recorre cada nodo y se inserta sus términos en el resultado. La función insertar términos se encarga de combinar términos en el mismo exponente. Ah, bueno, este es un comentario que de pronto sobraba, pero bueno. Entonces acá básicamente lo que nos está pidiendo es que tenemos que crear una variable con donde vamos a llamar una lista doblemente ligada, pues donde vamos a almacenar, o sea, un resultado es un objeto de lista doblemente ligada, polinomio, ¿cierto? Entonces acá al actual lo vamos a hacer. Básicamente ya estamos dando por hecho que nos están dando dos polinomios, ¿cierto? Entonces acá el polinomio 1 en su cabecera lo vamos a hacer actual. Y mientras ese actual exista, ¿cierto? Mientras lo mismo de siempre, mientras se pueda. Entonces, espera un momentico, muchachos. ¿Qué querés, pues? Espérate que estoy camellando. No, pero yo no tengo afán. Pero entonces no me hable después. Listo. ¿Dónde está? Acá.
¿cierto? Mientras exista un nodo en el cual iterar, ¿qué vamos a hacer? Entonces acá como acá tenemos el método, bueno, no, sí, si esto no sobra, entonces la función insertar término, por cómo está construida, ya la suma me la está haciendo, digamos que automáticamente dentro de esa lógica. Entonces, como ya sabemos, solamente al resultado le vamos a aplicar insertar término. Que pide eso, pide un coeficiente y un exponente. ¿Qué va a hacer? El coeficiente actual y el exponente del nodo actual. Y básicamente seguimos con el actual, lo vamos a hacer el siguiente, pues vamos a seguir recorriendo con eso. Y eso entonces ya hice eso con con el primer polinomio, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el segundo polinomio, ¿cierto? Ya recorrí el primer polinomio, lo almacené, ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo polinomio. Entonces vamos al actual, vamos a volver el primer elemento que tenga el polinomio 2 y pues la lógica sigue siendo igual. Ya acá, como ya este punto, el actual cambió, puedo seguir como iterando con él. Entonces, sí, acá. Bueno, no, acá. Los puntos de resultado. Es lo mismo, insertar término, que es lo mismo, el actual punto coef y el actual punto exponente del segundo polinomio. Y seguimos recorriendo ese polinomio, esa lista es doblemente ligada. No, actual es igual. Actual punto siguiente. Y esto me retorna un resultado. Uy. ¿Sabían yo? Sí, sabían. Sí. Eso en sentido de que ya tenemos implementado cuando insertamos un término, es directamente me está haciendo la suma de polinomios. Pero digamos que acá con la multiplicación, si tenemos que hacer algo distinto, ¿cierto? Entonces multiplicas polinomios y retornas un nuevo polinomio resultado, cada valor termina de multiplica por cada terminal de 2 normal, pues la multiplicación de polinomios. Esto es igual, tenemos que entonces en un resultado, acá nos están pidiendo que tenemos que igual tener un objeto de doblemente ligado a polinomio. Y el actual va a ser bueno, no, eso no puede tener un solo actual. Sí, esto tiene que tener dos actuales, ¿cierto? Entonces acá vamos a crear un actual 1 que va a ser el actual en la cabecera de mi primer polinomio, ¿cierto? Entonces acá, mientras el actual acá tenemos un segundo actual, eso, que va a apuntar a dónde, a la cabecera, pero de mi segundo polinomio. Mientras exista uno y exista este otro, hacemos un doble. Entendemos un poquito de esta estructura, ¿cierto? Acá lo único que estamos haciendo es declarando dos variables, dándole el valor de la cabecera, o sea, el primer término de cada polinomio que nos va a llegar. Y acá, pues lo mismo, mientras actual sea 1
Y mientras actual sea bloque, luego mientras exista un actual, mientras haya valor, vamos a listo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a hacer lógica dentro de nuestro método multiplicar. Entonces acá vamos a tener un nuevo valor con un nuevo coeficiente y un nuevo exponente, ¿cierto? Entonces eso básicamente, ¿cuál va a ser el nuevo coeficiente? Eso es el valor que tiene actual 1 en su campo coeficiente por el actual 2 punto coeficiente. ¿Ya entendieron por qué debíamos tener dos variables aparte? Entonces, listo. Y igual pues como hay un nuevo coeficiente, también hay un nuevo exponente. Entonces esto es básicamente lo mismo, punto exponente. Pero el exponente no se multiplica, entonces eso, los exponentes se suman. Y básicamente el resultado le vamos a pues le vamos a usar el método que ya creamos anteriormente, que es el insertar término. Y este me va a dar dos variables. Bueno, pues le vamos a insertar dos parámetros que son los nuevos coeficientes que nos van a generar. Nuevo coeficiente y nuevo exponente. Y recorremos y seguimos recorriendo nuestra lista, ¿cierto? Entonces actual va a ser actual punto siguiente. Y acá, si está bien en la iteración, este es este. Y este va a ser el sí. O sea, actual 1, punto siguiente. Entonces acá ya estamos y retornamos el resultado. Si se entendió, ¿se entendieron este o no lo entendieron? Está difícil, fácil. ¿Qué piensan? ¿Tienen mucho sueño? Jaja, yo también. Pero si de pronto se lo entendieron o no entendieron. O todos ya se fueron. Es una pregunta. Porque pues esto ya es como el último ejercicio que tenía acá planteado, pues entonces acá pues si lo hacemos básicamente tenemos que primero crear los polinomios, insertarle los términos y ya pues básicamente lo que queramos hacer, si queremos sumar o queremos es multiplicar. Pues lo ejecutamos y vemos que efectivamente pues funciona como debería de funcionar. Entonces no sé muchachos si tienen alguna pregunta, inquietud, lo entendieron, no espero que sí lo entendieron. Está muy confuso, no sé. De pronto los otros temas de la carrera, de la materia, sí van a ser un poquito más, no sé, más interesantes o más fáciles de procesar, con no tantos puntos siguientes, no tantos puntos. Pero espero pues que hasta el momento hayan entendido y no se vayan como tan blancos para el parcial. Y ya básicamente eso era todo pues lo que tenía preparado para eso. Ya este es el notebook que queda listo, hecho. Y ya no sé muchachos que si tienen alguna pregunta entonces, sino para ir cerrando acá. Sí, ya te lo puedo compartir. Pero entonces, espere, yo les guardo ya la...
pues ya les guardo ya todo resuelto pues con lo que hicimos hoy. Con este monitoreo. Entonces vamos a ver ya. Uy. Entonces, bueno, nada, muchachos, eso sería como todo, porque sí, tampoco tengo más que decir, no tienen preguntas, espero que lo hayan entendido y ya creo que queda bastante como completo este tema, tienen bastante material acá para que miren, repasen y ya ojalá en el parcial no sea como algo muy distinto a lo que hicimos, ojalá. Y ya la otra semana entonces nos vemos con otro tema. Eso sería entonces todo.